Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más de 40 horas después de su desaparición en el Tarra, en norte de Santander, el paradero de la periodista hispano-colombiana Salud Hernández Mora sigue siendo una incógnita. La columnista se encontraba en esta compleja zona del oriente del país desde el pasado día miércoles 18 de mayo para realizar un trabajo periodístico sobre cultivos ilícitos. El gobierno nacional asegura que aún nadie ha reclamado si fue secuestrada o retenida. De cómo avanza su operación de búsqueda y de la definición de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de la ETB, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. $35.000 pagó la columnista Salud Hernández a mototaxista que la transportó a zona apartada del Catatumbo. Paradero de la columnista sigue siendo un misterio. En marcha operación militar en zona donde estaría la columnista Salud Hernández. Frenan desvío de río en La Guajira donde se adelanta proyecto de explotación minera. Esta es la casa en donde terminará de pagar su condena el excontratista Miguel Nule. Juez le concedió la detención domiciliaria. Embargan a la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro. Consejo de Bogotá define a esta hora futuro de la empresa de teléfonos. Terror en Siria. 145 muertos y más de 200 heridos deja ola terrorista. Relevo en el Manchester United. Sale el técnico Van Gaal. José Mourinho sería el nuevo entrenador. Barcelona se viste de fiesta. Hinchas celebran la Copa del Rey. A esta hora avanza en el Catatumbo una operación que adelantan las Fuerzas Armadas para dar con el paradero de la periodista Salud Hernández Mora, de quien no se sabe nada desde el pasado día sábado. La última vez que la vieron se encontraba en el corregimiento de Filo Gringo, a donde la había llevado un mototaxista, quien ya entregó su testimonio a las autoridades de la región. Es uno de los testimonios más importantes que tienen los investigadores de la policía. Se trata de la persona que transportó a Salud Hernández desde el casco urbano de El Tarra hasta una zona apartada donde ella se encontró con otras personas. El conductor de la moto que llevó a Salud Hernández desde el municipio del Tarra a un punto que se llama Filo Gringo. En ese sentido, la información que hemos podido obtener es que ella les pagó $35.000 y que la dejó en ese lugar. La policía y la fiscalía están corroborando la validez de este testimonio y buscando otras fuentes de información. Con nuestro Ejército Nacional, ellos tienen unos grupos especializados que están llegando a la zona. Nosotros también ya hemos desembarcado algunas unidades de nuestro grupo élite de investigación y de inteligencia, concretamente en el área de influencia en el Tarra. Organismos humanitarios también buscan contacto con grupos armados en la región para indagar sobre el paradero de la periodista. Y el presidente Juan Manuel Santos también se refirió al caso de la columnista Salud Hernández. Reveló que continúan los operativos en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, para dar con el paradero de la corresponsal del periódico El Mundo de España. Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el presidente dijo que según informaciones de personas del municipio del Tarra, es que la periodista se fue para la vereda Filo Gringo y no se tiene más información. No tenemos información, ni nadie ha reclamado si fue secuestrada, retenida contra su voluntad. El presidente Santos dijo que Salud Hernández es una periodista crítica de su gobierno y precisamente por esta razón ordenó a la fuerza pública operaciones para ubicarla y retornarla. Porque es que la oposición, sin argumentos, porque cada vez vemos que se buscan argumentos donde no existen, ha comenzado también a decir que este gobierno es un gobierno dictatorial, que el presidente de la República está asumiendo poderes de dictador. Háganme el favor, si es todo lo contrario. En esta ceremonia militar, el presidente también habló del papel de las Fuerzas Armadas con el posconflicto. Reiteró una vez más que no serán reducidas como algunos aseguran. Incluso habló de una hoja de ruta del papel de esta nueva policía que consiste en 42 decisiones en 4 áreas que según el presidente Santos ya comienzan a arrojar resultados. El municipio del Tarra, donde fue vista por última vez la columnista Salud Hernández Mora, enfrenta una crisis humanitaria por homicidios selectivos, por secuestros y desplazamientos. Las autoridades culpan al ELN y también al EPL de la mayoría de los hechos que allí se presentan.
El defensor del pueblo denunció que las condiciones de orden público en el Catatumbo no han mejorado, pese a las constantes alertas enviadas al gobierno nacional sobre violaciones al derecho internacional humanitario. Preocupante resulta que, ante el cese unilateral de fuego anunciado por las FARC, el ELN y el EPL ha ocupado estos espacios y entonces seguimos con reclutamiento de niños, amenazas, extorsiones, confinamiento. Prácticamente todos los municipios de la región viven bajo la zozobra del conflicto. En los municipios del Tarra, Teorama, San Carlos, Acarí y Playa de Belén. La principal causa de esta situación son los cultivos ilícitos y los enfrentamientos por rutas de narcotráfico. El Tribunal Superior de La Guajira ordenó suspender las obras de desviación del arroyo Bruno, con las cuales la empresa Carbones de Cerrejón pretendía adelantar un proyecto de explotación minera. La compañía anunció que va a acatar el fallo y va a proceder con la impugnación ante el Consejo de Estado. Por un mes fueron suspendidas las licencias ambientales que Corpa Guajira otorgó en el 2015 a Carbones Cerrejón para la desviación del arroyo Bruno, que tiene por fin iniciar la construcción de un proyecto minero. En este tiempo se deberá determinar si existe afectación directa en la comunidad de La Horqueta 2, en el municipio de Albania, en La Guajira. Por ello, le ordena también al Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Consulta Previa, que dé una respuesta en atención a las denuncias por contaminación, por ruido y polución. Los efectos de la sentencia, según dice el fallo, se deberán extender a todas las comunidades guayú que puedan tener afectación en los municipios de Maicao y Albania. A través de un comunicado, Cerrejón aseguró que ha cumplido con los requerimientos y que dará cumplimiento al fallo. Anunció que impugnará la sentencia ante el Consejo de Estado. En Cali se ordenó la suspensión de las obras de remodelación que se adelantaban en varias edificaciones declaradas como Patrimonio Arquitectónico de la ciudad. Tras una inspección del Ministerio de Cultura, las obras de remodelación en el Teatro y Hotel Aristi, en pleno centro histórico de Cali, fueron suspendidas. La empresa en este momento busca la licencia del Consejo Municipal de Patrimonio para continuar con la construcción de un hotel de 220 habitaciones y un centro comercial. No estamos destruyendo el patrimonio, por el contrario, estamos rescatando un par de joyas arquitectónicas. Por su parte, el alcalde Maurice Armitage dijo que este proyecto beneficia el desarrollo y la recuperación del centro de Cali. De un hotel que estaba desocupado, que estaba casi en ruinas, viene una gente que nos está generando trabajo. Yo creo que el municipio y todos los caleños tenemos que incorporarnos a ayudarles. El Hotel Aristi es un hito histórico de Cali. Aquí se hospedaron expresidentes como Carlos Lleras, Alfonso López Miquelsen, estrellas de la música como Celia Cruz y Héctor Lavoe, entre otras personalidades. En Pereira, los taxistas protestaron por las diferentes calles de la ciudad contra la llegada de la plataforma digital Uber a la capital de Risaralda. Cerca de 1000 taxis se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Pereira, rechazando la llegada de la plataforma Uber a esa parte del país prestando el servicio. Para los taxistas, los vehículos que operan en esa plataforma no dejan de prestar un servicio irregular y por eso los consideran informales o piratas. Estamos inconformes, obviamente, por eso. Los taxistas esperan que las autoridades locales adopten medidas para evitar que esta plataforma entre operaciones en la capital risaraldense. Ante el llamado del gremio de los taxistas, la administración municipal confirmó que aplicará las sanciones correspondientes a los vehículos que sean sorprendidos operando con esta aplicación, así como otros informales. Nosotros lo que estamos es revisando, obviamente, todo el tema legal. La movilización de los taxistas generó caos durante varias horas en la ciudad de Pereira. El gremio de los taxistas anunció una nueva movilización por las calles. En esta ocasión llegará hasta el municipio de Dos Quebradas. Medicina Legal practicará un nuevo examen médico al excontratista Miguel Nule, uno de los principales responsables del llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Nule, quien ahora goza del beneficio de la detención domiciliaria, tendrá que someterse a un nuevo chequeo para descartar irregularidades en el diagnóstico que le permitió salir de prisión. Para descartar cualquier irregularidad en el dictamen médico que le permitió obtener detención domiciliaria a Miguel Nule, cerebro del carrusel de contratos en Bogotá, un juez en Sincelejo le pidió a Medicina Legal practicar un nuevo estudio. Sin embargo, la Fiscalía confía en el diagnóstico que señala que Nule es depresivo y sufre de obesidad. Se trata de un beneficio por razones humanitarias que tienen que ver con el estado de salud. Igualmente, pues tenemos que tener en cuenta que el Estado también es responsable en caso de que a personas privadas de la libertad pueda ocurrirles algún daño mayor en razón a su estado de salud. Miguel Nule se encuentra recluido en su casa en Sincelejo hace al menos 10 días. La Fiscalía General solicitó la exclusión de 2 exparamilitares vinculados con el secuestro,
tortura y abuso sexual de la periodista Ginette Bedoya. Se trata de Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, quienes incumplieron con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz. De acuerdo con el ente investigador, estos dos postulados mintieron al negar inicialmente su participación en estos hechos que rodearon el secuestro, tortura y violación de la comunicadora. También en el caso de alias JJ se estableció que no pertenecía a las autodefensas para la época de los hechos, lo cual evidencia irregularidades en su proceso de desmovilización. De ser hallados responsables, podrían enfrentar una pena cercana a los 40 años de prisión. La Contraloría General de la República confirmó un fallo de responsabilidad fiscal en contra de Camilo Bula, exagente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes. El proceso fiscal tiene que ver con irregularidades en el manejo de los recursos públicos en la venta del centro comercial Villa Conti en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con el organismo de control, se presentaron irregularidades por parte de Bula Galeano al realizarse la venta del centro comercial por un precio muy por debajo del avalúo comercial. Adicionalmente, la Contraloría estableció que el exagente liquidador suscribió contratos por valor de 1.599 millones de pesos para arreglos del inmueble, los cuales nunca se realizaron. El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá negó el retiro del polémico concepto de la Secretaría de Gobierno de la capital del país que culpaba a la señora Rosa Elvira Celi por su violación y posterior asesinato. En su decisión, el juez llamó la atención a la administración de Enrique Peñalosa, señalando que el único que tiene la facultad para emitir conceptos es el secretario de Gobierno, el señor Miguel Uribe, y no una funcionaria ajena, e instó a Uribe a revocarle el poder a la abogada, que aún sigue representando su cartera en el pleito. Al menos 20 comerciantes de origen chino, quienes fueron detenidos por la Policía de Inmigración Colombia en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, por no tener sus documentos en regla, serán deportados. 7 de los detenidos en estos operativos de verificación migratoria serían enviados a su país de origen de manera automática por ejercer actividades comerciales sin contar con los permisos necesarios. Las autoridades en cabeza del capitán de la Policía de Turismo, Arley Buitrago, advirtieron que los operativos continuarán en este tradicional sector comercial en la capital del país. Un juzgado civil en Bogotá ordenó el embargo de los bienes de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de la capital del país. El Juzgado Tercero Civil de Bogotá ordenó el embargo de bienes y activos de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de la capital por el presunto incumplimiento de un millonario pago a la compañía El Roble, uno de sus proveedores en el 2014. El pago debía hacerse por cuenta de la realización del festival en ese año. Se interpone en contra de la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que es la encargada de desarrollar el Festival de Teatro, y con el fin de obtener el pago de esos recursos, que aproximadamente son 475 millones de pesos. El embargo no solamente incluye cuentas bancarias e inmuebles, sino que además la propia marca del Festival Iberoamericano, que había sido declarada propiedad intelectual. La defensa del Festival Iberoamericano aseguró fuera de cámaras que recurrirán a todos los mecanismos para poder frenar esta medida, que es preventiva. A esta hora en el Consejo de Bogotá avanza la votación del proyecto del Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa. Se espera para los próximos minutos se someta a consideración el artículo que autoriza la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. Federico Ortega, ¿cuál es el ambiente en el Cabildo Distrital? Buenas tardes. Gina, muy buenas noches. Pues le cuento que el ambiente es un ambiente de aprobación. Hemos hablado con algunos de los concejales, los 15 que conforman la comisión del plan aquí en el Consejo de la Ciudad, y por lo menos 11 votarían de forma favorable la aprobación de la venta de la ETV. Los otros 4 que seguramente votarán negativo son 2 concejales del Polo Democrático, Venus Albeiro Silva y Celio Nieves, el concejal de la Alianza Social Independiente Juan Carlos Flores, y también el concejal Emel Rojas, que hace parte del Movimiento Libres. Hemos estado durante este debate, a pesar también de que afuera del recinto se encuentran cerca de 150 trabajadores de la ETV protestando por este tema. Vamos a ver lo que dijo muy temprano el alcalde Enrique Peñalosa, la ministra de Trabajo y algunos exgerentes de la ETV consultados por CMI. La ministra de Trabajo, Clara López, criticó la propuesta del distrito de vender la ETV. Cuando fui alcaldesa de Bogotá, intervine ante el Consejo de la Ciudad para que se archivara un proyecto que autorizaba su venta, y mi posición sigue siendo la misma. Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa defendió la venta y dijo que asumirá el costo político que esto implica. Respetamos mucho a los que van a gritar
al Consejo de Bogotá en contra de la venta, pero es que nosotros representamos a 8 millones de ciudadanos, no a los miembros del sindicato. Exgerentes de la ETB consultados por CMI coincidieron en que la empresa ya no es competitiva, pero aseguraron que la mejor salida sería una venta parcial y no total de las acciones del distrito. Uno tiene que ser realista con las cifras. Las ventas en términos reales han venido cayendo sistemáticamente y esto no es un tema ideológico. Sencillamente ocurrió y ha ocurrido así con empresas públicas antiguas. La ETB, según cálculos de la alcaldía, tiene un valor cercano a los 2.3 billones de pesos. Gina, hay que resaltar que a esta hora ya han sido votados 67 artículos y todavía se están votando uno a uno 95 artículos más. El artículo polémico, el de la ETB, es el 140, por lo cual prácticamente se encuentran los concejales en una maratón para saber si alcanzan a aprobar o no hoy el plan de desarrollo. Desde el Consejo de Bogotá, Federico Ortega, CMI La Noticia. Federico, gracias. Continuamos atentos, por supuesto. Ecopetrol inició la segunda etapa de la venta de las acciones que posee en la empresa de energía de Bogotá. En la primera ronda obtuvo 613.000 millones. Desde el 1 de junio del presente año inicia la segunda etapa de la venta de las acciones que posee Ecopetrol en la empresa de energía de Bogotá. En la primera etapa se colocaron más de 350.000 acciones ordinarias equivalentes al 3,84% del total y que representan ingresos por 613.000 millones de pesos. Quedan pendientes 278.000 acciones para la segunda etapa, donde se espera recibir 614.000 millones de pesos. Cabe recordar que esta es una de las estrategias de Ecopetrol de desinversión para fortalecer su flujo de caja ante la crisis de precios del sector. El precio del dólar inicia la semana con un alza de 10 pesos. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.058 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.420 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 16,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 11 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,22% a 1.325 puntos. La acción de Biomax fue la que más subió con una valorización de 17,14% a 2.050 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más cayó con una pérdida de 3,75% a 1.155 pesos. Al menos 145 muertos y 200 heridos dejan una serie de explosiones perpetradas por integrantes del grupo terrorista Estado Islámico en 2 ciudades sirias. Una serie de explosiones se vivieron en las primeras horas de la mañana en la ciudad de Latakia, donde un suicida detonó un carro bomba cerca de una estación de autobuses y otro con un cinturón de explosivos. Un tercer y cuarto terrorista hicieron explotar en Tartus las otras bombas, una sobre un punto de acceso público y junto a la sede de una instalación eléctrica. Se trata del primer ataque terrorista sufrido en estas ciudades, que ha sido la única región que ha permanecido ajena a los combates en una guerra que entra en su 5º año, pues desde el 2011 Siria vive un conflicto que ha cobrado la vida de más de 470.000 personas. Desde el pasado 27 de febrero entró en vigor un alto el fuego entre rebeldes y las fuerzas gubernamentales, una tregua que prácticamente no se ha cumplido, en la que además ni siquiera están incluidos los grupos terroristas. Entre tanto, más de 40 personas murieron en Adén, esto en el norte de Yemen, luego de una serie de ataques explosivos perpetrados por el grupo terrorista Estado Islámico. El primer atentado tuvo como objetivo una antigua comisaría de policía y minutos después, un suicida detonó su cinturón con explosivos frente a la casa del comisario. Estos ataques se dan en contra de un grupo de jóvenes milicianos que pretendían ingresar a las filas del ejército de ese país, de Yemen. Y nos vamos a Vietnam, en donde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso fin al embargo de armas que Washington tenía sobre esa nación asiática. El mandatario norteamericano hizo el anuncio en una rueda de prensa conjunta con su homólogo vietnamita Tran Dai Quang. Activistas han criticado esta medida, que puede ser vista como un impulso al gobierno de Hanoi, en donde se estima que hay un centenar de presos políticos. Con el fin del embargo, Obama refuerza los lazos con Vietnam, un socio estratégico en la zona, en medio del creciente poderío militar de China. Y sigue el misterio en torno al siniestro del avión de la aerolínea Egypt Air que cayó al mar Mediterráneo el pasado día jueves.
La prioridad ahora de las autoridades egipcias y de otros países como Grecia, Estados Unidos también, es hallar cuanto antes las cajas negras que contienen los datos, los audios recogidos durante el vuelo y las cuales ayudarán a revelar lo ocurrido durante los últimos instantes. Hasta el momento se han encontrado en el mar varias partes de la aeronave, también prendas, chalecos, salvavidas y maletas de los pasajeros. Este vuelo partió de París con destino a El Cairo, en Egipto, con 66 personas en su interior y por ahora no se descarta ninguna hipótesis, incluso la de un atentado terrorista. Y los hinchas del Manchester United felices, contentos, porque Luis Van Gaal dejó de ser el técnico del equipo. Ya volvemos. Paula Vilori y la información de la tecnología en CMI. Les presento dos funciones tecnológicas útiles para los momentos en los que se encuentre manejando, que podrían ayudar a disminuir los accidentes en carretera. La primera se trata de Siri, un asistente de voz que le permite hacer cosas como enviar mensajes, abrir aplicaciones, llamar a alguien, crear recordatorios e incluso hacer reservaciones en restaurantes. Todo por medio de su voz. Para hacerlo, solo basta con tener presionado el botón del medio de su iPhone o iPad o decir las palabras Hey Siri cuando su dispositivo esté conectado a la corriente y a Internet. Por otro lado, si usted tiene un dispositivo como este, con sistema operativo Android, podrá usar la opción OK Google, una función integrada a este tipo de teléfonos y al buscador del gigante de Internet, que le permitirá, al igual que Siri, llamar a alguien, agregar citas a su calendario e incluso revisar correos sin ni siquiera tocar la pantalla de su celular. Dos funciones útiles que tenemos en nuestros teléfonos que a veces olvidamos y no le sacamos el máximo provecho. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luego de un nuevo fracaso en su carrera como técnico, el holandés Van Gaal dejó de ser hoy el entrenador del Manchester United. Mourinho sería su reemplazante. Manchester United hizo oficial la destitución del holandés Luis Van Gaal después de 2 temporadas en el club. El portugués José Mourinho, quien dirigió al Oporto, el Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán, podría ser anunciado en las próximas horas como sustituto del holandés en el banquillo del United. De hecho, Mourinho ha llegado a Manchester. No ha querido hablar con los medios, pero todo indica que será el técnico. Hoy el portal del Daily Mirror asegura que si José Mourinho es nombrado técnico del Manchester en reemplazo de Van Gaal, llevará a James Rodríguez al equipo inglés. Según la información, Mourinho dispondría de 260 millones de euros para estructurar el nuevo equipo. Aparte de James, se habla de Zlatan Ibrahimovic, Marquinhos y Aubameyang. Sin embargo, el diario Marca, en su edición del fin de semana, aseguró que James no está en venta y que el club ya anunció que era intransferible. La temporada está finalizando y James se ha convertido en la incógnita del mercado de pases. Y el Barcelona festejó con su gente y en su cancha una nueva conquista de la Copa del Rey. Impresionante lo de Luis Enrique, 9 torneos disputados en 2 años y obtuvo 7 títulos. En un Camp Nou abarrotado, la fiesta azulgrana contó con la presencia de casi toda la plantilla, a excepción de Messi, Suárez y Rafinha. En su discurso, Luis Enrique reconoció el apoyo de la afición en el momento más difícil de la temporada. Y recuerdo especialmente el partido contra el Valencia aquí, en uno de nuestros momentos más delicados. Y es por eso que hoy solo tenemos que celebrar, festejar, animar, pegarnos una buena fiesta y per sempre visca el Barça y visca Cataluña. Quien volvió a generar polémica fue Gerard Piqué, con un mensaje para los detractores de los éxitos culés. A vegades es queixen perquè sempre juguem contra Déu, però el que passa és que ahir vam ser nosaltres els que vam jugar amb Déu i què va passar? Que vam tornar a guanyar. La celebración del doblete del Barça demostró que la temporada fue muy buena, pero para que esto se confirme, en Cataluña esperan una derrota del Real Madrid en la final de la Champions el próximo sábado. Y faltando una fecha para terminar la Liga Águila, ya hay 7 equipos en los playoffs. Entre Cali, Once Caldas y Patriotas estará el 8º clasificado. Aunque ya están clasificados a los cuartos de final, habrá 6 equipos que también se juegan algo importante en la última fecha del campeonato. Quedar entre los 4 primeros lugares para ser cabeza de serie y definida en casa. Medellín, Millonarios, Junior, Río Negro, Águila, Santa Fe y Nacional lucharán por esa posibilidad.
Medellín y Millonarios, que se enfrentan en el Atanasio Girardot, podrían asegurarse uno de los 4 preciados cupos si empatan. El próximo partido con Millonarios a jugarnos otra final, donde esperamos ratificar ese liderato. Junior, tras 19 jornadas, es tercero con 36 puntos. Visita a Equidad. Si sale vencedor en techo, será cabeza de serie. Un empate lo pondría a depender de resultados de Nacional, Santa Fe y Río Negro. Río Negro es cuarto y Santa Fe está en este momento quinto con 34 puntos. La asimilación de todos esos conceptos en tan poco tiempo me parece que demuestra que tenemos un equipo inteligente y que cree en la idea, y eso pues me tiene muy satisfecho. La diferencia de gol jugará un papel importante en la última fecha. Jornada con pocos sobresaltos en Roland Garros. Ganaron Nishikori y el suizo Wawrinka y fue eliminado Cilic, número 10 del mundo. En la cancha central, Philippe Chatrier, el campeón defensor Stan Wawrinka, sufrió lo indecible para avanzar a segunda ronda ante el checo Luka Rosol. Wawrinka necesitó de 5 sets para asegurar la victoria ante un Rosol que por poco da la gran sorpresa del torneo. Al final y tras 3 horas y 11 minutos de batalla, fue victoria para el número 4 del mundo con parciales de 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. El que no dejó dudas fue el japonés Kei Nishikori, quien en la reanudación de su encuentro ante el italiano Simone Bolelli, suspendido ayer por lluvia, se clasificó sin apuros a la siguiente fase. Nishikori, que lideraba 6-1 y 7-5 las acciones, saltó al segundo turno de la cancha central para sentenciar el match con un contundente 6-3. Su siguiente rival será el ruso Andrei Kuznetsov. Quien sí le dijo adiós prematuramente a Roland Garros fue el croata Marin Cilic. El campeón del US Open 2014 no estuvo en su día y cayó de manera sorpresiva ante el argentino Marco Trungelliti, quien tras superar la quali, hoy se encargó del preclasificado 10 del certamen. Trungelliti se impuso en 4 sets con parciales de 7-6, 3-6, 6-4 y 6-2. Atención que el presidente del Beşiktaş de Turquía quería llevar a Falcao a su equipo. Consultó con su técnico y su técnico le dijo, no hace falta, tengo al alemán Mario Gómez. Que tengan una buena noche. Nos vemos más tarde en la emisión central de CMI. Gracias, profe. Nosotros también nos vamos, pero antes un llamado. Seguimos esperando sana y salva a la periodista, columnista, escritora colombo-española Salud Hernández Mora. En libertad es donde siempre debe estar. A las 9:30, más CMI. Así es, y a las 8:30 los espero con la información internacional. Hasta entonces. Chao.